¿Cómo es esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Qué alegría, qué bendición esta oportunidad que nos da nuevamente nuestro precioso Señor de estar todos juntos alrededor de su preciosa palabra con un corazón, con oídos listos para escucharle, para seguirle, para confiar en Él. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 12. Mateo, capítulo 21, comenzando en el verso 12. Estamos en esta última parte de tres grandes partes: la presentación del Mesías, capítulo 1 al 4, el ministerio público del Mesías, capítulo 4 al 16, y capítulo 16 al final, la pasión y muerte de nuestro Señor. Estamos en la última semana de la vida del Señor y estamos ya en Jerusalén. La semana pasada estudiamos, reflexionamos, conversamos. ¿Cómo es que alguien puede perderse esas sustanciosas conversaciones donde alrededor del texto aprendemos unos de otros, perseverando así en lo que dice la palabra, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan? ¿Cómo? Bueno, pues todos están bienvenidos a ser parte de nuestra conversación en células. Y estamos en el, repito, capítulo 21, en el verso 12, y si me acompañan en la lectura, por favor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Hermoso Señor, te damos tantas gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, estos que nos mueven, Señor, a buscarte, a escucharte. Te pedimos que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, y contemplando en ella, Señor, tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos esto y más, y los semillosos de todas las fronteras, de todas las latitudes, oramos y decimos: así sea. Amén y amén. Vaya reacción que tuvo Jerusalén a la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Esta entrada que Él preparó meticulosamente. Recordemos que el Evangelio, el libro de Isaías, nos había dicho que Jesús no haría escuchar su voz en las calles. Iría con toda humildad, llevando a cabo su ministerio, pero por primera y única vez, Él hace arreglos para hacer una aparición pública. Llamémosle algo así como una cruzada pública, donde se presenta a Israel y se presenta como rey, pero también como siervo. Y de esto nos hablan estos dos animalitos: el asno, típico de los reyes, como la mula de David, en la que sentó a su hijo Salomón, sobre la cual Salomón fue ungido como rey, pero también este pollino, o este burrito, hijo de aquella asna burrita, eh, que denota este siervo sufriente. No solamente el príncipe de paz entraba, sino entraba también el siervo sufriente, sobre quien el Padre cargaría el pecado de todos nosotros. Y así fue la reacción, una doble reacción, donde parte de la multitud decía: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por otra parte, ¿quién es este? El profeta de Galilea de Nazaret. Término despectivo con el cual se referían a este supuesto Mesías: el cordero y el león, el rey y el siervo. Pero ahora no viene como profeta, así como le llamaron algunos que se turbaron mientras él entraba a Jerusalén. Ahora viene como juez, porque en esta entrada dice el verso 12 que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Él no fue a emitir, como un profeta de parte de Dios, una sentencia en contra de su pueblo. Él fue a ejecutarla. Y entonces, como juez, se presenta el Señor, León. Y algo que me llama mucho la atención en el verso 12, si están ahí conmigo,
dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban, porque efectivamente había mucha venta de animales kosher. Recordemos que era la época de la Pascua, aproximadamente 2 millones de personas de todos los judíos en la dispersión, en todos los países, en todas las ciudades, iban a Jerusalén a adorar y a ofrecer sacrificio, el sacrificio de la Pascua. Y entonces, pues era lo que decimos los mexicanos, el agosto. Yo no sé por qué el agosto. En mi tiempo era el julio regalado. Era el julio o el agosto. Era esta época donde los comerciantes les iba mejor que nunca. ¿Por qué? Porque, oh, no, no, no. Este corderito que tú tienes y que traes desde muy lejos no es kosher, no está autorizado para el sacrificio. Aquí vendemos palomas, vendemos tórtolas, vendemos corderitos para el sacrificio kosher. Y entonces decías, bueno, ¿y cuánto me cuesta el corderito kosher? Te cuesta 200 shekels, pero hey, no recibimos tu moneda, tú tienes que cambiar tu moneda y entonces en el cambio de moneda hacían lucro, eran usureros, cosa que el Señor en su palabra detesta, y por otra parte hacían mercadería. Y entonces con eso en mente y con ese trasfondo cultural en mente, tú puedes decir, ok, el Señor está enojado con aquellos que vendían esos animalitos para el sacrificio. No, también estaba enojado el Señor con aquellos que compraban. Vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque los sacrificios que una vez al año, en la época de la Pascua, se ofrecían, no tenían la capacidad de quitar o limpiar el pecado, solamente lo expiaban o lo cubrían. Pero apareció el Cordero de Dios, llegó a Jerusalén para quitar el pecado del mundo y entonces no habría necesidad más de sacrificios. Y es lo que el Señor está haciendo, derribando lo antiguo para establecer lo nuevo, ya que la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que con un solo sacrificio el Señor haría perfectos a los que hemos decidido confiar en Él. Vaya escena, ya no la de un profeta, sino la de un juez que viene a emitir sentencia. Verso 13. Y les dijo, escrito está, me encanta cómo el Señor hace referencia a su Biblia, a su palabra. Por eso el apóstol Pedro nos dice, si alguien habla, hable de acuerdo a las palabras que Dios da. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. La casa de Dios. Vamos a reflexionar en esta ocasión y vamos a conversar durante la semana acerca de la casa de Dios. En primer lugar, la casa de Dios, como dice Jesús, es una casa de oración. Esto es una casa a la que la caracteriza la comunión con Dios, no el ritualismo. Aquí el Señor está citando un par de pasajes. Me voy a referir solamente a Jeremías capítulo 7, en los versos 8 en adelante, que dice, he aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando o ofreciendo incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Pregunta verso 10. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Lo que está diciendo aquí el texto que Jesús utiliza es que el templo se había convertido en una cueva de ladrones, donde estas personas, lo voy a describir, que hurtaban, esto es, no pagar sus impuestos, es una forma de robar,
dar kilos de 900 gramos, no pagar al que le debemos. Esa es una forma de robar. Y la Biblia incluso dice, y al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Matando, personas enemistadas con su prójimo, que odian a su prójimo, adulterando, siendo infieles al pacto establecido con la mujer o con el hombre de su juventud, jurando en falso, incensando a Baal, teniendo dioses ajenos. Y después hacen de la religión lo que decían los comunistas, el opio del hombre, o sea, esta, esta práctica que les alivia un poco la conciencia, y en el templo se juntaba una serie de ladrones, hacían una cueva y detrás de los ritos, detrás de todo el ritualismo, otra vez aliviaban su conciencia y se justificaban delante de este Dios que se habían hecho a su imagen y semejanza. ¿Les suena característico a la fe de muchas personas en el día de hoy, cuya actitud no cambia, que no hay temor de Dios en sus ojos, en su corazón, que siguen viviendo en la oscuridad de su alma, de su mente, de sus caminos, y que van a la iglesia y la toman como una cueva de ladrones porque no cambian? Porque todo está en no toques, no gustes, no pruebes, música del mundo, pantalones del mundo, zapatos del mundo, colores del mundo, peinado del mundo. Pero lo que Dios pesa son nuestras obras, y lo que Dios ve es nuestro corazón. Pero la casa de Dios es una casa, dice Jesús aquí, que necesita ser caracterizada no por el ritualismo característico de una cueva de ladrones, sino por la comunión íntima. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice en Isaías 56, verso 7. Aquí Mateo lo omite, o en otras palabras, Jesús no lo dice, porque si era una cueva de ladrones, este lugar donde detrás de los ritos la gente no sincera, la gente incrédula, los hijos del infierno, ¿no? Vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. No podía ser esta la esperanza de todas las naciones. Pero lo que aquí dice Isaías 56, verso 7, es que el templo de Dios, la iglesia de Dios, necesita ser la esperanza de las naciones. Cristo es la esperanza de las naciones, y ahora Cristo vive en nosotros y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Portamos el evangelio. Hemos sido enviados a las naciones, a todo el mundo, a llenar el mundo de la gloria y del conocimiento de Dios a través de la proclamación del Evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras obras, porque la casa de Dios, esto es su iglesia, es un lugar de comunión y de esperanza para todos los pueblos. Allí donde vives. A veces pensamos que el mover y el avivamiento de Dios está en un lugar o en otro lugar. Queremos migrar, pero no. Me encanta, y lo traigo mucho a colación de una manera personal y también pública, la fe de nuestro hermano precioso, pastor de Semilla en Nicaragua, que ha decidido invertir sus mejores años y los de su familia en su precioso país, sabiendo que nosotros somos llamados a eso, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, ya que como el templo del Dios viviente, somos una casa de oración para todas las naciones, para su amada Nicaragua, para cada uno de nuestros lugares. Qué precioso es que nosotros podemos repetidamente, habitualmente estar orando. Hoy manejé por Tijuana, el GPS me trajo por un área que le llaman el área norte, en sábado por la mañana, después del viernes por la noche. Lo único que había cambiado era la luz del día, pero no saben las tinieblas tan tremendas que vi. ¿Qué es lo que hace el discípulo de Jesucristo en esos casos? ¿Huir? No. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La casa de Dios, pues, es una casa caracterizada
no por el ritualismo, sino por la comunión. En segundo lugar, vamos al verso 14. Es una casa de misericordia, no una casa de sacrificios. Verso 14 dice así, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Esto es insólito. Déjenme ir a Levítico 21, verso 18, donde leemos, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sobrado. Qué interesante, la ley prohibía que las personas con defecto se acercaran a la casa de Dios, pero desde el libro de Ezequiel vemos que de la casa de Dios, del trono mismo de Dios, fluye un río de sanidad a todas las naciones. Ahora Jesucristo, Dios con nosotros, quien ha venido del Padre a darnos vida en el templo y para darnos esperanza, siendo Él la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el más importante, el ser supremo, Señor, Dios de dioses, Señor de señores, le da la bienvenida a las personas con defecto. Porque una pregunta, oigan, ¿hay en este mundo personas que no tengamos defecto? ¿Las habrá? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo. Y que la paga de ese pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús viene y viene a dar vida. Y es muy interesante. Verso 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron, se indignaron. Miqueas nos da una profecía preciosa acerca de este precioso momento. Esa la tengo por acá. Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7, dice así. En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea, hablando de sus ovejas. Juntaré la ovejita que cojea. Recogeré la descarriada y a la que yo afligí, y pondré a la coja como parte del remanente, y a la descarriada como una nación robusta. Mira lo que la gracia de Dios hace en la vida de una persona que decide poner su confianza y su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Vaya profecía, bueno, pues el momento de recibir a los ciegos y a los cojos como tú y como yo había llegado, y en el mismo templo donde les era impedido llegar, se sintieron tan cómodos, porque el que viene a Jesús, Él jamás le echa fuera. De manera que la casa de Dios es una casa de comunión, no de ritualismo, una casa de misericordia, no de sacrificio. Jesús no pide prerequisitos a las personas que tenemos defectos para acercarnos a Él. Al contrario, Él ha venido a salvar, a buscar y a salvar a aquellas personas, ovejitas descarriadas, cojas y con defecto, que vivíamos lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y entonces sí, a nosotros que primeramente nos sana el corazón, nos da una ley para obedecer. Este es un precioso principio que vemos al final del capítulo 4, cuando comienza el ministerio de Jesucristo, cuando empieza a recorrer todo Galilea y empieza a sanar a todos de diversas dolencias. Y justamente después de sanar a todos, llama a sus discípulos y nos da su palabra. En otras palabras, las demandas de su palabra en el futuro se basan, o nuestra obediencia a la palabra en el futuro se basa en la misericordia que Él tuvo en el pasado por nosotros. El iniciador es Dios, el que responde es el hombre. Entonces, la casa de Dios es una casa de comunión, no de ritualismo, es una casa de misericordia, no de sacrificio. Y también, en tercer lugar, es una casa de la Biblia, no de tradiciones. Leamos verso 16
y 17 para concluir esta reflexión. Verso 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Me encanta esta respuesta. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? O sea, tenemos las escrituras, nos han sido dadas y Jesús espera que las leamos y que las leamos con atención y que tengamos un corazón para escucharlas con fe y con obediencia, no siendo oidores olvidadizos. Y entonces Jesús nos dice, ¿nunca leísteis? Esto me llamó mucho la atención porque está en lo que Mateo le llama el templo de Dios, donde él ejecuta esa sentencia como juez y establece un nuevo pacto o anuncia este nuevo pacto en su sangre, no en la sangre de los animalitos y después hace claro que es un camino nuevo y vivo el que ha de abrirse para que todo aquel que confíe en él tenga comunión preciosa, abierta con el Padre, donde su misericordia es la base de nuestra relación, no los sacrificios, no las obras de justicia que nosotros pudiésemos hacer. Aunque nuestras obras, dice Isaías, delante de un Dios santo, terminan siendo trapos de inmundicia, sino que un lugar donde también no se abraza más la tradición, donde las tradiciones, la sombra de las tradiciones, o mejor dicho, la oscuridad de las tradiciones es alumbrada con la luz de la verdad y la palabra. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, les dijo el Señor a unos judíos que habían creído en él en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad les hará libre de las tradiciones de los hombres con las que los hombres se aprovechan de la gente para esto, eh, para su propia perdición, para su propio mal. Otra vez, verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Estos muchachos que aclamaban en el templo, Hosana, sálvanos ahora, hijo de David. Les dijo, sí, los oigo. ¿Por qué se les hace insólito? ¿Acaso la tradición dicta lo contrario? ¿Que solamente las personas maduras, experimentadas teológicamente, tienen la capacidad de ofrecer una adoración inteligente a Dios? ¿No leen sus Biblias? ¿No leen que es completamente lo opuesto, que el conocimiento termina envaneciendo a las personas, pero que el amor las edifica y las convierte como niños? ¿No leyeron lo que dice el Salmo 8 de la boca de los niños y de los infantes? Perfeccionaste la alabanza esta mañana, hoy sábado, en nuestra reunión habitual de todas las mañanas, 7 de la mañana, hora de California, con esta misma conexión. Estamos orando y esperando en Dios, en su palabra, en adoración, en oración, orando unos por otros. Y yo terminé la reunión bajándome, porque hice un trayecto, estoy en la ciudad de Tijuana. No vine con mi esposita esta vez, yo sé que es muy raro no vernos juntos, por diversas razones. Y me puse junto al mar y me vino automáticamente el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en ese Salmo 8, la palabra de Dios dice que de la boca de los niños y de los infantes ha perfeccionado la acción de gracias, la exaltación y la alabanza, porque Jesús en su enseñanza, primeramente nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? No estos que se creen muy sabios y muy inteligentes, sino aquellos que se declaran delante de un Dios santo y justo en bancarrota y saben que nada de lo que tienen o pudieran ofrecer a Dios vale como un rescate por su alma solamente la sangre preciosa de Jesucristo. Y ante nuestro Dios necesitamos humillarnos porque Dios levanta a los humildes, pero los altivos los mira de lejos. El capítulo 18:3 dice, Jesús dice, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Esto no fue casualidad. Y somos niños las personas que
que la palabra de Dios la recibimos, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, no como expertos en las lenguas muertas, en la teología, en el hebreo, no, como niños recién nacidos, porque de los niños el Señor perfecciona la alabanza de aquellos que dependen completamente de Dios, que no tienen confianza en sí mismos, que ponen su confianza en Dios y en su preciosa palabra para dirigir cada uno de sus pasos, sus decisiones, que aprenden a ver a Dios en cada una de sus circunstancias. En ellos es que Dios perfecciona la alabanza. Y dice el verso 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, y ese fue el primer día de la última semana de nuestro Señor. Oramos. Señor precioso, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras, Señor hermoso, que has, Señor, abolido lo anterior para establecer lo nuevo. Un nuevo pacto, Señor, que no depende de nuestros sacrificios, de nuestras obras o de nuestras buenas intenciones, sino del rescate que tú pagaste, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, a lo cual nos invitas a tener fe. Tu palabra dice que ninguno de los que creemos en ti, Señor, seremos avergonzados. Gracias. Antes bien, precioso Dios, nos llamas a una preciosa y perfecta comunión contigo, no en base a nuestros rituales que pudieran autojustificarnos. Padre, donde todos somos bienvenidos, donde tú tienes misericordia primeramente de nosotros, donde tu amor, Señor, es la más grande motivación, Señor, para hacer, para obedecerte y para venir a tu palabra, a ser instruidos y a crecer en tu conocimiento, permaneciendo con un corazón de niños que te obedezcan y que te amen. Señor, que cuando regreses así encuentres esa semilla, como tu iglesia preciosa, Señor, que porta la esperanza, Señor, para todos los pueblos el Evangelio de Jesucristo. Oramos esto y más en tu precioso nombre y la familia semillosa decimos así sea. Amén y